Llegó el momento, como usted acaba de escuchar, de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, y a quien usted encuentra en redes sociales como F. Ruiz MX. Su columna Leer Entre Líneas también está disponible en unirradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Muy bien, afortunadamente disfrutando ya de este martes 16 de agosto. Oye, tu columna de hoy tiene un título bastante fuerte, interesante, atractivo, pero me hizo pensar en tantos políticos y en tantas personas públicas del país y del planeta. De tiburón a rémora, platícanos de qué viene. Pues mira, de hecho, ese es el propósito precisamente, que el lector pues también tome sus propias conclusiones, le ponga sus propios nombres a los actores, a los partidos, a las instituciones. Es decir, es darle las bases al lector para que vuelva esto mucho más amplio y no se limite a las letras que le comparto. Y bueno, la realidad es que a partir de esta entrega estaré refiriéndome a los partidos políticos de oposición y a su nula aportación a la democracia que hoy vivimos, ¿no? Y para esto, bueno, comencé por orden de antigüedad. En el caso del PRI, al igual que la palabra política, pues está muy desacreditado. Sin embargo, no por sí mismo, ni la palabra política ni el partido, sino por quienes toman decisiones que a pesar de que afectan a las mayorías, incluida su propia militancia, les benefician en lo particular. Son este tipo de acciones las que realmente decepcionan, las que hartan, las que laceran, ¿no? Y bueno, regresando al tema del PRI, por más que intenten aparentar ser fuertes, desde que Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano Austria asumieron el control del PRI, desde que pues, literalmente lo secuestraron, el barco se fue en picada. Viven en la lona, diríamos, en términos de boxeo. Y es importante, sin embargo, destacar que la esencia de este partido político reside en el valor, la entrega y las férreas convicciones de su base, de su militancia, quienes a pesar de carecer de un liderazgo siguen sosteniendo esta endeble estructura y definitivamente los resultados que se han visto en los últimos tiempos, en épocas más recientes, pues definitivamente son responsabilidad de quien está a cargo del timón. Muchos de los buenos marineros, precisamente, de tricolor abandonaron la nave, no porque ésta se hundiera, sino porque quien lleva el timón insiste en encallar el barco, sigue equivocándose, tanto que pareciera hacerlo a propósito. El resto de expriistas se enfiló en Morena. Y bueno, como partido político más antiguo, hay que reconocerle que fue quien estabilizó al país en medio de una situación convulsa, quien ofreció rumbo y certeza en el momento en que se requería a partir de principios del siglo XX, quien va a crear las instituciones que incluso hoy en día continúan beneficiando a la sociedad y quien dio paso a la modernidad. Sin embargo, el PRI, aquel partido todopoderoso, este gran tiburón, se ha convertido, gracias a sus malos conductores, en una rémora. Y hay que aclarar que esto se expresa en un sentido ilustrativo y no peyorativo, porque habrá quien ya se esté escandalizando. Sin embargo, recordemos que las rémoras son aquellos peces que sobreviven adhiriéndose a cualquier elemento que les permita continuar con vida, ¿no? Y de esta manera lo está haciendo Alejandro Moreno Cárdenas al adherirse a la presidencia nacional del PRI, e incluso el propio partido sobrevive gracias a esta gran coalición llamada Va por México, ¿no? Los intentos de victimización de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas es tan desproporcionado como el intento de victimización del propio exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. La verdad es que ni la burla perdonan. ¿Y por qué nos preocupa la oposición? ¿Por qué nos preocupa, entre comillas, el PRI?
Primero porque la oposición es necesaria para evitar el autoritarismo, es necesaria para fomentar el sistema de contrapesos, es decir, evitar la concentración de poder que vemos que sigue avanzando en el caso de México. Y segundo, visto desde un punto más simbólico, más solidario, porque es injusto que el esfuerzo de ciudadanos que durante años han estado comprometidos con sus ideales sea afectado por las decisiones egoístas de pseudoliderazgos, ¿no? Y bueno, hablando de ineptos capitanes, me atrevo a hacer alusión a aquella frase de Porfirio Díaz, pero adaptada a nuestros días, ¿no? Pobre México, tan cerca del populismo y de la demagogia, y tan lejos del bienestar y del progreso real. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque lo que atestiguamos el fin de semana en Baja California nos ha arrebatado nuestra tranquilidad, y como dijera el expresidente Calderón, haya sido como haya sido, sin duda alguna este escenario contribuye a la intención del presidente López Obrador para continuar militarizando la nación. Y está bien que continúe con la militarización, pero que lo haga combatiendo el crimen, no colocándolos tras un escritorio, ¿no? Para finalizar, quisiera recordar aquella frase que pronunciara Mario Ortiz Massieu en 1994, y que bien podría describir lo que vivimos ahora. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Y le peje a quien le peje, nuestra paz y seguridad son responsabilidad presidencial, así lo dice la Constitución. Lo desafortunado es que ya sea por cobardía, complicidad o indiferencia, en México continúan arrebatándonos la esperanza. Algo que me pareció muy curioso de las recientes declaraciones del exgobernador Bonilla fue una frase que utilizó para continuar con esta estrategia, la verdad, que pues no sé si es una broma de mal gusto o un insulto a nuestra inteligencia, pero él dijo: a falta de un buen gobierno, pues una distracción, vamos a inventar una distracción. Tal pareciera que está describiendo al gobierno de su amigo el presidente López Obrador. Híjole, creo que con ese tipo de declaraciones me remito al dicho de mi pueblo que dice así, Francisco: ¿qué le pasa al que escupe para arriba? ¿No? Totalmente de acuerdo. Híjole. Oye, muchísimas gracias. Qué buena participación. Bueno, como siempre son muy buenas tus participaciones, pero el día de hoy la manera en que hilaste todos los temas para ponernos a pensar y reflexionar, sin duda es además de interesante e importante. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también está disponible para usted en unirradioinforma.com, catedrático. Usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX.